nos acompaña Rodrigo Pacheco, él es periodista de negocios. Iba a hacer un comentario del Fondo Monetario, que ya voy a hacer, pero no quiero perder lo que Bricio nos acaba de decir en relación a lo dicho por el presidente Trump de vamos bien. Señor Pacheco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto, saludos desde la Ciudad de México. ¿Cómo interpretamos esa única declaración del presidente Trump de vamos bien? A lo largo del tiempo y particularmente México, que ha estado negociando de manera muy intensa desde que Trump asumió el liderazgo de la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, hemos visto un presidente que suele ser relativamente ambivalente, es decir, manda mensajes crípticos, no con demasiada claridad. Y uno de los componentes del tuit que puso antes de que aterrizara, ya cuando estaba regresando a su país, pues era ¿no? Que las cosas se veían bien, pero que México estaría comprando muchos productos del sector agrícola. Y eso tiene una explicación porque su base política, los productores de Iowa, de Ohio, en fin, del medio oeste estadounidense, Sí. pues han sido muy maltratados, sobre todo porque la guerra comercial con China les ha implicado una serie de aranceles que ha afectado sus exportaciones a la segunda mayor economía del planeta, es decir, a China. Por otro lado, México suele ser su principal mercado de exportación en productos agrícolas, Sí. y con esto parecería que está mandando una señal a sus productores, que son buena parte de su base política, para decirles las cosas van bien y si es así, ustedes se van a ver beneficiados, porque no habría, digamos, ni se ha mencionado en los escenarios de negociación que México estaría obligado a comprar nada, lo hacemos naturalmente, es una relación simbiótica la que tienen México y Estados Unidos, y sería muy difícil negociar que el sector privado mexicano, los que compran carne de cerdo, carne de pollo, carne de res en México, pues se vieron obligados a comprar específicamente algo de los Estados Unidos. Compramos, por ejemplo, también muchísimo maíz amarillo. Entonces, parecería que más bien se trata de un tuit que busca dar cierta tranquilidad a sus audiencias domésticas, porque no se ha mencionado ningún tipo de situación. Ahora, en el mismo mensaje que coloca a través de sus cuentas, de su cuenta de Twitter, pues menciona que de lo contrario, pues aplicará el 5% de arancel, que evidentemente para México implica un impacto económico Claro, pero sustantivo. fíjate, Rodrigo, te interrumpo porque es tan ambivalente que estaba leyendo antes de comenzar el programa en Infobae que también el presidente Trump había dicho el día de hoy, ellos nos necesitan, nosotros no. Es decir, de un extremo se va al otro. Pero aprovecho esa frase para preguntar, ¿cuán cierto es de que México necesita a Estados Unidos, pero Estados Unidos a México no? Es un engaño el presidente de los Estados Unidos, porque de hecho los datos indican que en los primeros 3 meses de este 2019 México se ha convertido en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Evidentemente México tiene un superávit comercial en la balanza comercial, es decir, importamos menos de lo que exportamos a la Unión Americana, pero para ellos pues es esencial México. Y hay dos datos muy concretos más allá de la retórica que puede decir el presidente Trump. Uno de ellos es que Texas tiene un superávit comercial con México y California encuentra en México su principal mercado de exportación. ¿Y por qué son importantes estas dos entidades? Porque California a nivel estatal es la principal economía. De hecho, si California fuera un país independiente, se ubicaría en la posición número 6 por el Producto Interno Bruto, y Texas es la segunda economía estatal de la Unión Americana. Hay más de 20 estados en Estados Unidos que encuentran en México su segundo mercado de exportación. Así que para Estados Unidos, México es un socio estratégico, un socio vital, junto con Canadá, la región Norteamérica, y particularmente en un momento en donde está teniendo un enfrentamiento comercial significativo con China. Pero bueno, la retórica de Donald Trump lo lleva a otro lugar, sobre todo porque no podemos separar el ambiente político que estaba viendo la semana pasada en Estados Unidos con las declaraciones de Robert Mueller, el fiscal que estaba investigando la intervención rusa en la elección de la Unión Americana, y que a partir de que Donald Trump coloca el mensaje y la amenaza en contra de México de aplicar aranceles, el eje de la discusión mediática en la Unión Americana ha cambiado, y hoy buena parte de los titulares de la prensa y de los contenidos en las cadenas de televisión está centrada en el enfrentamiento o inminente enfrentamiento comercial que pudiese tener con México. Y es tan
Es decir, es tan importante igual México como receptor de exportaciones de Estados Unidos que mencionabas California y Texas. Y recuerdo una cifra que vi ayer que estaba chequeando, investigando en relación a esto, y recuerdo que el comercio del estado de Texas es aproximadamente una cifra de 95,000 millones de dólares, solamente de Texas hacia México. Sí, realmente los números son, nada más la relación México-Texas por sí misma supera la que tiene Estados Unidos con muchos países. Sí. De hecho, la vinculación de la economía tejana con México es realmente profunda. Un buen ejemplo de ello es que en 2001, cuando se dan los ataques terroristas del Sí. 11 de septiembre, se cierra la frontera súbitamente de Estados Unidos y México por la emergencia nacional que estaban padeciendo y automáticamente la economía de Texas se hundió. Es decir, si México entra en recesión, automáticamente Texas entra en recesión, porque otro dato que no es necesariamente tan visible, no se Sí. discute tanto, pero la vinculación México-Estados Unidos va más allá del comercio. Por ejemplo, el segundo grupo de turistas internacionales hacia Estados Unidos es de mexicanos. Obviamente las exportaciones, el turismo que viene de Estados Unidos a México también es muy importante, pero también el que va hacia allá. Y además, otro aspecto importante es que no solo son exportaciones de México que se quedan en Estados Unidos y de Estados Unidos que vienen a México. De hecho, hay cadenas de valor profundas, por ejemplo, en el sector automotriz, elementos, por ejemplo, asientos de coches, que se les hace un proceso en Estados Unidos, vienen a México, se les hacen otras costuras, regresan a Estados Unidos y llegan a cruzar hasta 4 veces la frontera de ambos lados. Y esto, por supuesto, este tipo de aranceles destruía las cadenas de valor. De hecho, no tengo visible ninguna asociación de negocios ni grupo de manufactureros, incluso de grupos agrícolas, que esté a favor de las medidas que está amenazando Donald Trump. Sorprendió a propios extraños con este argumento legal de 1977 y realmente no parecería que tiene mucho sentido porque destruiría buena parte de la economía de los Estados Unidos y sobre todo de las cadenas de valor en términos de manufacturas. Claro. Ahora, quería preguntarte también, Rodrigo, el presidente López Obrador anuncia una manifestación en Tijuana a la que él mismo va a acudir. Ah, ¿Cómo contribuye esto en la búsqueda de este acuerdo? ¿Van a ir ministros, otros funcionarios? Es decir, ¿esto no es más político, puertas adentro, que de cara a lo que se está negociando con Estados Unidos? Totalmente, de hecho, desde mi óptica, incluso está corriendo un riesgo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque evidentemente está dando una respuesta, o digamos, es un evento que está pensado más en el consumo doméstico, es decir, en mandar señales a los mexicanos, porque realmente ha estado muy acotado en sus respuestas, porque evidentemente la interdependencia económica y lo que está en juego para México es delicado. Hoy le preguntaban al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana que qué opinaba justo de estas declaraciones de Donald Trump en donde decía Estados Unidos no necesita México y el presidente de nuestro país lo único que hizo fue guardar silencio y dijo soy amo de mi silencio y puso digamos las manos en signo de amor y paz porque realmente está relativamente acotado, tiene poco margen de maniobra y lo único es que está generando con esta manifestación allá en Tijuana pues señales hacia el interior, pero es de alto riesgo porque, claro, una mala señal, algo que se salga de control y mandaríamos una señal no muy positiva y el asunto se trata de no generar todavía más encono de Donald Trump. Exacto. Ahora, por otro lado, habría que decir que desde mi óptica, México lo que debería hacer es pues plantear, digamos, lo que podemos hacer, pero no convertirnos, por ejemplo, en tercer país seguro, que implicaría Claro. que los centroamericanos que no reciben o en lo que definen su situación de refugiado Permanecen tendrían que en ser México. refugiados de México. Ujú. ¿Por qué? Porque llevamos más de un año negociando el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, USMCA, lo conocen en Estados Unidos. Fue una negociación dura, fue una negociación profunda, fue una negociación muy seria entre la administración anterior de México, la actual administración también. México, por ejemplo, aprobó una reforma laboral para Sí. quitar, digamos, objeciones que pudiese tener la Cámara de Representantes, que está dominada por demócratas. Se hizo una negociación seria y súbitamente la semana pasada Donald Trump, sin avisar a Sí. nadie, sin consensarlo, sorprendiendo a propios extraños, anuncia esta amenaza con aranceles. Y si México cede en esta ocasión,
en los temas migratorios, pues nada implica que no nos convertiremos como país en sujetos a ser chantajeados de manera permanente, por lo menos hasta que sea la elección de noviembre del próximo año, porque claro, cada que el presidente Trump detecta que va mal en las encuestas o que su agenda doméstica no le está beneficiando, encuentra en México una suerte de chivo expiatorio, un punching bag, decimos aquí, y pues México no puede negociar bajo esas condiciones con un presidente que no ha logrado respetar su palabra, un presidente de los Estados Unidos que es caprichoso. Ahora, no quiero despedirte, Rodrigo, sin preguntarte sobre una afirmación que hacía hoy el Fondo Monetario Internacional. La señora Lagarde acusaba al presidente Trump de socavar el sistema comercial global. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Sin duda creo que Donald Trump ha sido un personaje pues que ha sacudido las estructuras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, digamos el consenso Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, lo ha sacudido y la Organización Mundial del Comercio cada vez está siendo más obsoleta porque estas acciones unilaterales de Donald Trump no encuentran desahogo en la Organización Mundial del Comercio, que está prácticamente pues ahogada en estos casos, no tiene la rapidez y agilidad necesaria, y coincido con la directora gerente del FMI, es decir, hay un consenso en cuanto a que Donald Trump ha sido una figura que está destruyendo muchas instituciones benéficas para Estados Unidos y sobre todo que generan interdependencia económica que ayuda a que muchos conflictos que en otros escenarios se resolvían con temas bélicos o con medidas mercantilistas, pues hoy estamos regresando a ese escenario porque no es poca cosa tampoco la pelea que está teniendo con China, en donde ahí la rivalidad estratégica puede llevar a otros escenarios mucho más complejos. Y parecería que el presidente Trump, más que tener una gran estrategia detrás que mueve su política exterior y su doctrina de America First, lo único que tiene son caprichos, porque de otra forma no se entiende que al mismo tiempo que abre un frente tan grande con China, lo esté abriendo con su socio natural, que es México, en la región Norteamérica, en el contexto del NAFTA o Telecan. Rodrigo Pacheco, periodista de negocios en México. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos la tarde de hoy. Al contrario, mucho gusto y un abrazo a todos allá en Colombia. Dale, buena tarde.